Pruebas de susceptibilidad antifúngica. Fundamento. Debido a que en los últimos años la frecuencia y variedades de infecciones micóticas han aumentado de manera considerable, las industrias farmacéuticas han generado nuevos agentes antimicóticos con potente de actividad, menor toxicidad y mejores perfiles farmacológicos. A pesar de esto, un nuevo reto ha sido la resistencia de los agentes micóticos a uno o varios antimicóticos. Las pruebas de susceptibilidad in vitro estandarizadas ayudan a 1. Evaluar la actividad antifúngica en las diferentes fases del desarrollo de nuevos medicamentos por parte de las compañías farmacéuticas. 2. Tomar decisiones terapéuticas. Y 3. A la vigilancia epidemiológica de resistencia. En 1982, la ahora Clínica de Laboratorio Standards Institute conformó el subcomité para evaluar la práctica común de las pruebas de susceptibilidad con antimicóticos en los hospitales. Los resultados arrojaron una pobre precisión interlaboratorio de las pruebas de susceptibilidad. La limitante de estos estudios radica en que son altamente artificiales, por lo tanto, la correlación es modesta entre las pruebas in vitro y la enfermedad clínica. La predilección de la evolución clínica depende de la concentración mínima inhibitoria, el medicamento, el huésped y el agente etiológico. Puntos que considerar de la concentración mínima inhibitoria o CMI. Una CMI no es una medición física o química. Factores del paciente pueden tener más importancia que las pruebas de susceptibilidad en la evolución clínica. La susceptibilidad in vitro no predice el éxito de la terapia. La resistencia in vitro es igual a fracaso en el tratamiento. Métodos de dilución en caldo para levaduras. M27A. Documento que surge a partir del CLSI en 1927. Proporciona la información para implementar los procedimientos de macrodilución y microdilución en caldo para la determinación de susceptibilidad en levaduras tales como Cándida y Cryptococcus neoformans. Contiene información sobre la elaboración y concentración de los inóculos, composición del medio de cultivo, tiempo y temperatura de incubación. Preparación de los antifúngicos, los requerimientos de control de calidad y la definición de la lectura de la CMI para anfotericina B, 5-fluorocitocina, ketoconazol, fluconazol e itraconazol. M27A3. 1. Contiene modificaciones en la lectura de CMI y tiempos de incubación. 2. Contiene información sobre la lectura e interpretación de los resultados de las pruebas de susceptibilidad para nuevos agentes antifúngicos, caspofungina, anidulafungina y micafungina. 3. Se establece rango numérico para la comparación de la lectura visual de la cantidad de crecimiento en los tubos de control. 4. Incluye los métodos de macro y microdilución para proporcionar resultados similares de CMI. En esta tabla, demostramos un resumen para hacer pruebas de susceptibilidad con antifúngicos en Cándida, teniendo como variables la preparación del inóculo, el medio de cultivo, el pH, la concentración del inóculo, la temperatura de incubación,
el tiempo de incubación y la lectura de CMI. Te damos unos segundos para que puedas leer la metodología. Te traemos un poco de historia. Ganum, en 1996, correlaciona la susceptibilidad in vitro con la respuesta clínica en pacientes. Las pruebas de susceptibilidad in vitro pueden predecir la evolución clínica solo en situaciones clínicas seleccionadas como candidosis orofaringia en pacientes con VIH-Sida tratados con fluconazol. Demuestra carencia de correlación con casos clínicos más complejos como pacientes con candidosis invasiva. Rex, en cambio, establece puntos de corte tentativos para la CMI para fluconazol y traconazol, aislados en cándida de pacientes con VIH-Sida con candidosis orofaringia y para fluconazol en pacientes con candidosis invasiva. Las cepas estudiadas fueron albicans, glabratra, tropicalis, cruzei y otras especies. Resultados obtenidos in vitro in vivo. Son susceptibles dependiendo la dosis y resistentes. La CMI de 16 a 32 microgramos para fluconazol y la CMI de 64 microgramos por mililitro para fluconazol. También se realizaron aislamientos de candidosis en pacientes con VIH-Sida y candidosis orofaringia tratados con itraconazol. Las cepas estudiadas fueron albicans, clavatra, cruzei y otras especies. Los resultados in vitro in vivo fueron las susceptibles con menor de 0.125 microgramos por mililitros, susceptibles dependiendo de la dosis con una CMI de 0.25 a 0.5 microgramos por mililitros y las resistentes con una CMI mayor de 1 microgramo por mililitro. Anfotericina B. La actividad de la anfotericina B ha sido difícil de evaluar. La información disponible en la actualidad indica que aislamientos de cándida, como con una CMI mayor de 1 microgramo por mililitro, quizás sean resistentes a la anfotericina B. Esto es inusual, sin embargo, se ha descrito en casi todas las especies de cándida, en particular en aislamientos de Lusitanie, cruzei, guillermondi y glabratra. Voriconazol. Los puntos de corte de la CMI de voriconazol contra aislamientos de cándida fueron publicados por Fowler. Basados en los resultados obtenidos in vitro in vivo, se estableció. Son susceptibles aquellas con una CMI menor de 1 microgramo por mililitro. Son susceptibles, dependiendo la dosis, aquellas con una CMI de 2 microgramos por mililitros. Y son resistentes aquellas con una CMI de 4 microgramos por mililitro. Caspofungina, anidulafungina y micafungina. Se encuentran en un nivel de tentativos. Solo se han descrito dos categorías en los aislamientos clínicos, susceptibles y no susceptibles. Aquellos aislamientos con CMI menor de 2 microgramos por mililitro son considerados susceptibles, y los que presentan CMI mayor de 2 microgramos por mililitro son calificados como no susceptibles. Métodos de dilución en caldo para hongos filamentosos. M38P. Detalla la macro y microdilución en caldo
para la determinación de susceptibilidad en los hongos filamentosos más comunes que causan micosis invasivas, como Aspergillus, Fusarium, Rhizopus, Pseudaleschericia boydii y Sporotrix kenki. Contiene información sobre la elaboración y concentración de los inóculos, composición del medio de cultivo, condiciones de incubación, preparación de los antifúngicos, criterios de control de calidad y la descripción de la lectura de CMI para anfotericina B, 5-fluorocitosina, ketoconazol, fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol y rabuconazol. M38A2 es la segunda revisión del documento que se hizo en el 2008 por la CLSI. Contiene material adicional concerniente al control de calidad de las pruebas. Se dan recomendaciones para evaluar susceptibilidad de quinocandinas y antifúngicos contra dermatofitos. Se añaden recomendaciones para la preparación de inóculos en dermatofitos. Se introduce la CME, es la concentración mínima efectiva, y su comparación con la CMI. CMI. El efecto de la CMI se estudia con detalle al ejecutar estudios paralelos de organismos que difieren solo en la susceptibilidad in vitro. Los estudios con agentes antifúngicos han reportado una correlación general entre la CMI y la evolución clínica de la enfermedad. Una desventaja es que los modelos animales no siempre producen la infección humana, y la cinética de las drogas tiende a diferir entre los animales y humanos. En esta tabla te traemos el resumen de la metodología para hacer pruebas de susceptibilidad con antifúngicos en hongos. Las variables son preparación de inóculo, medio de cultivo, pH, concentración del inóculo, temperatura de incubación, tiempo de incubación, lectura de CMI, todo esto en la metodología M38A2. Te damos unos segundos para que puedas leerlo. Ahora, algunas variables que faltaron, como lectura de CMI, control de calidad, te damos algunos segundos para que puedas terminar. Interpretación. Fue estudiada la correlación entre los resultados de las pruebas de susceptibilidad in vitro de aislamientos de especies como Fumigatus, Oxysporum, Solani, Boydii y Orizae. La evolución del tratamiento con anfotericina B e itraconazol en modelos animales. Concluyeron que la correlación es muy poca, por lo que sugieren que los valores predictivos de las CMI generadas por estas pruebas de susceptibilidad ameritan mayor investigación. Spinell-Ingrove y su equipo estudiaron algunas especies, entre ellas reconocerás a Cladofialophora bantiana y Exophiala dermatitidis. Los fármacos evaluados fueron itraconazol, voriconazol, posaconazol, rabuconazol y anfotericina B. Los resultados mostraron mayor precisión intralaboratorio cuando el punto de corte de CMI fue de 100% de inhibición del crecimiento fúngico. Las diferentes equinocandinas tienen una acción fungicida comprobada contra Cándida, causando la destrucción de las células metabólicamente activas. Su actividad contra Aspergillus es diferente, ya que causan daño solo en los extremos hifales metabólicamente activos. Es posible que este efecto previene la dispersión del hongo y, por tanto, su acción es considerada fungistántica contra Aspergillus y otros hongos filamentosos. En presencia de caspofungina en diferentes concentraciones, se observa que las hifas de Aspergillus estaban distalmente divididas y muy engrosadas en sus extremos, lo cual corresponde a crecimiento de grumos en las placas. A partir de este último suceso, surge la concentración mínima efectiva,
Método de difusión en disco para levaduras. M44A2-2009. Se crea partiendo del documento M44A del año 2004. Surge mediante el objetivo de crear pruebas de susceptibilidad más rápidas, menos laboriosas y de menor costo en el laboratorio clínico. Metodología. Especifica la implementación del procedimiento de difusión en disco para determinar la susceptibilidad de Cándida. Contiene información sobre la preparación y concentración de los inóculos, medio de cultivo, condiciones de incubación, requisitos de control de calidad, la definición de la lectura de la CMI para fluconazol, voriconazol y caspofungina. Resumen de la metodología para hacer pruebas de susceptibilidad con antifúngicos en Cándida. Te daremos algunos segundos para que puedas leerlas. Las variables son las que ya se mencionaron en la dispositiva anterior. Interpretación. Mediante resultados obtenidos in vitro y en vivo, se establecieron las siguientes clasificaciones. Fluconazol. Susceptibles, aquellos con CMI mayor de 19 milímetros. 2. Susceptibles dependiendo la dosis, aquellos con una CMI entre 15 a 18 milímetros. 3. Resistentes, aquellos que tuvieron una CMI menor de 14 milímetros en la inhibición del crecimiento. Voriconazol, susceptible a aquellos con una CMI mayor de 17 milímetros. Susceptibles dependiendo de la dosis, aquellos aislamientos con una CMI de 14 a 16 milímetros. Y resistentes, aquellos con una CMI menor de 13 milímetros de inhibición de crecimiento. Caspofungina, susceptibles aquellos con una CMI mayor de 11 milímetros y no susceptibles para aquellos que tuviesen una CMI menor de 10 milímetros. Método de difusión en disco para hongos filamentosos no dermatofitos. MP51. Fue publicado en el 2009 por el CLSI. Fue desarrollado para los siguientes hongos filamentosos: Alternaria, Aspergillus, Bipolaris, Fusarium, Paecilomyces, Mucorales y Pseudoescherichia boidi. Los antifúngicos que pueden utilizarse son anfotericina B, itraconazol, posaconazol, caspofungina y voriconazol. Tabla con resumen de la metodología de M51. Te damos unos segundos para que puedas leerlo. Aquí continúa la tabla con las siguientes variables. Es importante mencionar que los resultados de estas pruebas de susceptibilidad carecen de puntos de corte clínicamente relevantes para los antifúngicos ensayados. Referencias bibliográficas. Referencias de fotos e imágenes en orden de aparición.